Bienvenidos a nuestra inmersión en uno de los casos más enigmáticos y escalofriantes de la historia criminal, el caso de Ted Bundy. Un hombre que tras una fachada de encanto y normalidad, ocultaba un lado oscuro que aterrorizó a Estados Unidos durante años. Lo que hace que este caso sea tan perturbador incluso décadas después es esa dualidad, esa máscara que Bundy usaba para acercarse a sus víctimas. Un verdadero misterio que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo puede alguien aparentemente normal ser capaz de cometer atrocidades tan inimaginables? Exacto, esa es la gran pregunta que nos trae aquí. ¿Cómo se gestó un monstruo como Ted Bundy? Empecemos por su infancia. A veces los primeros años de vida pueden ofrecernos pistas sobre los laberintos oscuros de la mente criminal. En el caso de Bundy, su infancia es un rompecabezas con piezas faltantes. Nació como Theodore Robert Cowell, hijo de una madre soltera, en una época donde eso era un gran estigma social. Su padre, una figura ausente, es un misterio que aún hoy genera especulaciones. Entonces, desde el inicio ya hay un ambiente de secretos y ocultamiento. ¿Cómo afectó esto a Bundy? Es difícil saberlo con certeza, pero crecer en un entorno donde la verdad se distorsionaba y donde la figura paterna era una incógnita sin duda, pudo haber dejado una huella profunda en su desarrollo. Y esto se complica aún más al descubrir que Bundy creció creyendo que su madre era su hermana mayor y sus abuelos sus padres. Un golpe a la realidad que no debe ser fácil de asimilar para un niño. Precisamente, imagina el impacto emocional de descubrir la verdad sobre tu propia identidad a una edad temprana. Ese tipo de eventos pueden crear una profunda sensación de inseguridad y desconfianza en el mundo. Y luego el cambio de apellido al casarse su madre con Johnny Culpepper Bundy. Otro cambio de identidad, otro intento de encajar en un molde que quizás no le correspondía. Es interesante cómo mencionas eso. A pesar de este nuevo apellido y de tener una figura paterna, Bundy nunca logró establecer una conexión genuina con su padrastro. Parecía incapaz de formar vínculos afectivos profundos, una señal temprana tal vez de una desconexión emocional que lo marcaría para siempre. Y a pesar de este pasado tumultuoso, Bundy logró construir una imagen de éxito durante su adolescencia y juventud. Inteligente, bien hablado, incluso activo en política. La imagen perfecta del chico que todos admiran. Ahí está esa dualidad que mencionábamos al principio. Bundy era un maestro del engaño, un camaleón social capaz de mimetizarse con su entorno y proyectar la imagen que le convenía. Pero ¿cuándo empieza a agrietarse esa máscara? ¿Cuándo comienzan a asomarse los primeros indicios de su lado oscuro? Un punto de inflexión en la vida de Bundy fue una ruptura amorosa durante su época universitaria. Se obsesionó con su exnovia, una joven llamada Stephanie Brooks, hasta el punto de acosarla e intentar retomar la relación a toda costa. Un comportamiento obsesivo que nos hace pensar en los patrones que luego se repetirían en sus crímenes. Exacto. Ese deseo de control, de poseer a la persona que considera suya, se convertiría en una característica distintiva de su modus operandi. Y después de esta ruptura, Bundy intenta reconstruir su vida. Se matricula en la Universidad de Washington, especializándose curiosamente en psicología, ironía o una forma de entender mejor la mente humana para luego manipularla. Esa es una pregunta que muchos expertos se han planteado. ¿Estudiaba psicología para comprender mejor el comportamiento humano o para perfeccionar sus técnicas de manipulación? La respuesta, como muchos aspectos de la vida de Bundy, permanece en la sombra. Lo que sí sabemos es que durante este periodo, Bundy comienza a mostrar un comportamiento errático, abandonando la universidad en un momento dado, teniendo trabajos esporádicos y luego regresando para finalmente graduarse. Un camino lleno de altibajos, que nos muestra una personalidad compleja, quizás incluso conflictuada. Sin duda. Y es en este periodo que Bundy empieza a mostrar un interés por el hurto, robando en casas y tiendas. Un comportamiento que, aunque menor en comparación con lo que vendría después, nos da una idea de su falta de respeto por las normas sociales y su inclinación hacia la transgresión. Como si estuviera probando los límites, experimentando con el lado oscuro. Y en 1974, a los 27 años, Bundy comete su primer ataque conocido. Irrumpe en la habitación de Johnny Lenz, una joven universitaria, y la agrede brutalmente. Este acto salvaje marca el inicio de su reinado de terror. Un acto que nos deja helados, que nos hace preguntarnos cómo la mente humana puede albergar tanta oscuridad. Y lo más perturbador es que este primer ataque no sería un hecho aislado. Apenas unas semanas después, Bundy secuestra a Linda Ann Healy, cruzó un umbral adentrándose en un territorio aún más oscuro y retorcido. Y uno de los casos más impactantes de esta etapa fue el de Melissa Smith, la hija del sheriff del condado de Salt Lake. Bundy la secuestró, la torturó durante días y finalmente la asesinó. La ironía de que la hija del sheriff, encargado de proteger a la comunidad, cayera víctima del monstruo que estaban buscando, añade una capa extra de horror a este caso. Es un detalle que subraya la audacia y la crueldad de Bundy. No solo cometía crímenes atroces, sino que parecía regodearse en el dolor que infligía incluso a aquellos que representaban la ley y el orden. A pesar de la creciente presión sobre la policía, Bundy seguía un paso adelante,
¿Cómo lograba evadir a la justicia una y otra vez? Era simplemente... Descripciones de las víctimas. Un error garrafal que finalmente lo pondría tras las rejas. ¿Qué pasó después de este arresto? ¿Cómo reaccionó Bundy al verse atrapado en su propia red de mentiras y engaños? Con las nuevas pruebas, Bundy fue arrestado y acusado de secuestro agravado al juicio que tuvo lugar en 1976. Captó la atención del país entero. Bundy, el encantador universitario, ahora era el monstruo que acaparaba los titulares. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más surrealista. Bundy, confiando en su inteligencia y su capacidad de manipulación, decide representarse a sí mismo en el juicio. Bundy, con una frialdad que asombraba a todos, se convirtió en un actor en el escenario judicial utilizando su carisma y sus habilidades legales para intentar manipular al jurado y sembrar dudas sobre las pruebas en su contra. Un verdadero espectáculo macabro donde el monstruo se vestía de cordero para intentar engañar a la justicia. Funcionó su estrategia. Logró Bundy salirse con la suya una vez más. A pesar de sus esfuerzos, las pruebas contra Bundy eran contundentes. Las huellas dactilares, los testimonios de testigos, la evidencia física encontrada en su vehículo, todo apuntaba a su culpabilidad. La máscara de Bundy se estaba desmoronando. La verdad empezaba a salir a la luz. ¿Cómo terminó este juicio? Se hizo justicia para las víctimas de este monstruo. Finalmente, en 1976, Bundy fue declarado culpable y sentenciado a 15 años de prisión por secuestro agravado. Parecía que por fin la justicia había prevalecido, pero la historia, como ya sabemos, no termina ahí. Un monstruo como Bundy no se conforma con estar tras las rejas. Su mente retorcida siempre buscaba una salida, una forma de escapar de las consecuencias de sus actos. Mientras esperaba ser juzgado por otros crímenes, Bundy protagonizó 2 fugas espectaculares, desafiando a las autoridades una vez más. 2 fugas. Es increíble pensar que este hombre, a pesar de estar bajo vigilancia, encontró la forma de burlar al sistema y volver a las calles. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nos dice esto sobre su personalidad y su determinación? Su primera fuga fue en 1977, mientras se encontraba en la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. Bundy saltó desde una ventana y logró evadir a la policía durante 6 días. Su segunda fuga, aún más audaz, ocurrió a finales de 1977. Logró escapar de su celda en la cárcel del condado de Garfield, Colorado, y se dirigió a Florida, donde cometería sus últimos y más atroces crímenes. Florida, el último escenario de la pesadilla de Ted Bundy, un lugar donde el monstruo se desataría con una furia sin precedentes, dejando tras de sí un rastro de dolor que marcaría la sociedad para siempre. Florida se convirtió en el último escenario del reinado de terror de Ted Bundy, un lugar donde la máscara de normalidad se desvaneció por completo, revelando al monstruo en toda su brutalidad. En Florida, Bundy desató una ola de violencia sin precedentes. Ya no era solo el joven encantador que se ganaba la confianza de sus víctimas, se transformó en un depredador despiadado impulsado por una furia oscura que lo consumía por dentro. Y uno de los escenarios más escalofriantes de esta etapa fue la casa de la Hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida, un lugar que se convertiría en sinónimo de horror y tragedia. La noche del 14 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la casa de la Hermandad Chi Omega atacando a 4 jóvenes mientras dormían 2 de ellas. Lisa Levy y Margaret Bowman fueron asesinadas brutalmente. Las otras 2, Karen Chandler y Kathy Kleiner, sufrieron graves heridas, pero lograron sobrevivir para contar la historia de horror que vivieron. Es difícil imaginar el terror. Sintieron esas jóvenes al verse atacadas por ese monstruo en la oscuridad de la noche. Un ataque brutal y despiadado que conmocionó a todo el país, despertando una ola de pánico e indignación. Y lo que hace que este caso sea aún más escalofriante es que Bundy no se conformó con el ataque en la casa de la hermandad. Esa misma noche atacó a otra joven, Cheryl Thomas, en su apartamento, dejándola con graves secuelas físicas y emocionales. Parecía que Bundy se había convertido en una fuerza imparable, un demonio que se alimentaba del miedo y el dolor de sus víctimas. Y lo que es aún más perturbador es que apenas unas semanas después, Bundy secuestró y asesinó a Kimberly Leach, una niña de tan solo 12 años, este crimen que mostraba la escalada de violencia de Bundy, y su desprecio por la vida humana conmocionó aún más a la opinión pública, que exigía a las autoridades que capturaran al monstruo que sembraba el terror en Florida. La policía de Florida, con la presión de la opinión pública en aumento, intensificó la búsqueda de Bundy y su retrato robot se difundió por todo el estado y se ofrecieron recompensas por cualquier información que condujera a su captura. La cacería del monstruo estaba en su punto más álgido. Finalmente la suerte se le acabó a Bundy. El 15 de febrero de 1978 fue arrestado en Pensacola, Florida. Tras una persecución policial, conducía un Volkswagen Beetle robado y al ser detenido se identificó con un nombre falso. Un intento desesperado por ocultar su verdadera identidad, un último acto de engaño que no logró engañar a la justicia. ¿Cómo lograron identificarlo? ¿Qué pruebas lo conectaban con los crímenes?
Las huellas dactilares de Bundy coincidieron con las que se habían encontrado en la escena del crimen de la Casa de la Hermandad, Chi Omega. Además, un testigo del ataque a Cheryl Thomas logró identificarlo en una rueda de reconocimiento. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban el monstruo. Estaba desenmascarado. Bundy fue llevado a juicio en Miami en 1979 acusado de los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. El juicio, al igual que sus crímenes, captó la atención del mundo entero, y Bundy, fiel a su estilo manipulador, decidió representarse a sí mismo en el juicio, convirtiendo la sala del tribunal en un escenario para su último acto de engaño. Durante el juicio, Bundy intentó utilizar su encanto y sus habilidades legales para manipular al jurado. Incluso se comprometió con Carol Ann Boom, una antigua compañera de trabajo, en plena sala del tribunal, un acto desesperado por proyectar una imagen de normalidad, por hacer creer al jurado que era incapaz de cometer los crímenes de los que se le acusaba. Pero las pruebas contra Bundy eran abrumadoras: huellas dactilares, testimonios de testigos e evidencia física que lo conectaba con los crímenes. La máscara de Bundy se había caído por completo, revelando al monstruo en toda su crueldad. El 24 de julio de 1979, Bundy fue declarado culpable de los 2 asesinatos y sentenciado a muerte en la silla eléctrica. Un final inevitable para un camino de terror y oscuridad, pero incluso en el corredor de la muerte, Bundy siguió jugando sus juegos mentales durante años, retrasó su ejecución con apelaciones y confesiones a medias, intentando manipular al sistema judicial hasta el último momento, un maestro de la manipulación hasta el final, incapaz de aceptar su destino. Finalmente, el 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la prisión estatal de Florida. Su muerte marcó el fin de una era de terror, pero su caso sigue fascinando y perturbando al mundo, recordándonos que la maldad puede esconderse tras las apariencias más normales y que la verdadera naturaleza humana puede ser un abismo insondable. El caso de Ted Bundy nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cómo podemos detectar al monstruo que se esconde tras la máscara? ¿Cómo podemos protegernos de aquellos que usan el engaño y la manipulación para cometer sus crímenes? Una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y la fragilidad de la seguridad. El caso de Ted Bundy nos recuerda que la maldad puede estar más cerca de lo que pensamos, escondiéndose tras una fachada de normalidad, esperando el momento oportuno para atacar. Es importante estar alerta, no confiar ciegamente en las apariencias y protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. El legado de Ted Bundy, un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en los lugares más inesperados, nos obliga a estar vigilantes y a nunca bajar la guardia ante el mal.